noches, señoras y señores. Como cada domingo, su programa Política Exterior en TV. Hoy contamos con la presencia del economista, distinguido amigo, Miguel Seara Hatton, un especialista en asuntos económicos de la República Dominicana, un académico de larga data y, por qué no decirlo, también un experto en el tema del desarrollo humano. Miguel, bienvenido a tu programa Política Exterior. Muchas gracias. Lo primero es, por tu experiencia en temas económicos, ¿tú no percibes que la República Dominicana pueda ser víctima de un efecto contagio, una crisis que sacude a Puerto Rico en términos de deuda externa, en términos de parálisis de la economía e incluso en términos de pérdida de parte del poco margen de soberanía que tenían los gobernadores a la hora de ejecutar su política económica a partir de la designación de una comisión especial que es la que de ahora en adelante va a diseñar tanto los presupuestos como los pagos y los acuerdos con los bonistas y los acreedores de esa nación? ¿Qué tú piensas que debemos aprender de ese proceso, de esa crisis, de ese manejo? En el caso de República Dominicana, que transita muy parecido vestido en términos de endeudamiento interno. Mira, el problema de Puerto Rico es cualitativamente diferente al de la República Dominicana por el contexto de Puerto Rico. Puerto Rico no es una república, ¿no? Sino que depende de los Estados Unidos. Es un Estado libre asociado. Correcto. Entonces, la crisis de Puerto Rico se debió a un tema de los famosos fondos 936, que eran las exenciones tributarias que se le daba a las empresas norteamericanas que invertían en Puerto Rico. Esos fondos o esa nomenclatura del código de impuestos sobre la renta de los Estados Unidos se fue disminuyendo y eso desestimuló la inversión en Puerto Rico y fue provocando la crisis que tenemos ahora. Esa falta de actividad fue sustituida por deuda. Y la deuda de Puerto Rico es una deuda que está diluida entre el Estado, el gobierno, las municipalidades. Sí, el gobierno en primer lugar, el gobierno central, municipalidades, sí, y lo que llaman las corporaciones públicas, ¿no? Entonces, el gran no descentralizado, digamos. Exactamente. O sea, electricidad, corporación de agua y otras instituciones, algunos bancos estatales, etcétera. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que en el caso de Puerto Rico, ellos no tienen autonomía para poder fijar políticas públicas y política económica en materia de endeudamiento externo, ¿no? Entonces, están en una situación muy apretada, porque no son un Estado para que se le aplique la misma normativa que se aplica en los Estados Unidos a los estados o a las ciudades, que puede hasta declararse en quiebra. Correcto. Y no son un país, un Estado, nación, que pueda recurrir, por ejemplo, a una devaluación o que pueda negociar con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es una situación que lo sitúa un poco en el limbo financiero. Entonces, hay una comisión nombrada por Washington, designada por el Tesoro, exactamente, que va a normar la política interna, que es básicamente una política de ajuste muy severa, porque Puerto Rico viene cayéndose el producto, creo que en los últimos 10 años, y las proyecciones que yo he visto es que no antes del 2020, la curva de crecimiento puede volver a haber crecimiento otra vez. Yo leí un informe que hablaba del 26. Bueno, 26, 20, como quiera. Claro. La perspectiva en el mediano plazo sigue siendo peor. Eso ha provocado que cerca de 800,000 personas hayan salido de Puerto Rico, hayan emigrado a los Estados Unidos y que el Producto Interno Bruto, bueno, sí se está acumulando una pérdida muy grande. Y la población que se va es la población, digamos, en edad de trabajar, en la edad más productiva. Ahora, ¿qué ocurre en la República Dominicana? La República Dominicana sí tenemos una situación de endeudamiento
muy grande, aunque debemos, Puerto Rico debe a más del 100% del producto. Nosotros debemos la mitad, pero los intereses que paga Puerto Rico son mucho menores que los intereses que paga la República Dominicana. La tasa de la deuda está un porcentaje menor. La tasa menor. de interés Claro, es menor. Es menor. Es alrededor de 2 o 3%, aquí está alrededor Son entre 5, 8 ¿no? y 9%. Uf, 8 y 9% 8 y de la 9. tasa de interés promedio Escandaloso. de la deuda dominicana. Entonces, en el caso de Puerto Rico fue una situación de insolvencia. Aquí yo no diría que todavía estamos en situación de insolvencia. Probablemente lo que estamos teniendo es una crisis de liquidez y un exceso de pago por parte, un exceso de compromiso por parte del Estado dominicano, sobre todo a través de intereses. Los intereses representan alrededor del 23% de los ingresos tributarios. Para que tengas una idea más. Los intereses de la deuda. El 23 de los ingresos tributarios. Exactamente. Y los ingresos tributarios apenas llegan a 480 mil millones de pesos. Exactamente, que es más o menos como el 13%, 13 punto y pico por ciento del Producto Interno Bruto. Correcto. Ahora, para que tengas una idea de lo que significan los intereses, entre 2000 y 2004, por cada 100 pesos que aumentó el gasto público aquí en la República Dominicana, correcto, tuvo que dedicar 14 pesos de ese aumento a pagar intereses. Intereses nada más. No deuda. No deuda. Entre 2005 y 2012 fue aproximadamente 12 pesos por cada 100. Bajamos de 14 a 12. Pero ahora mismo, desde el 17. Desde el 2013 al 2017 es 39 pesos. Y entre 2016 y 2017 es 56 pesos. Eso es espantoso. Por cada 100 que aumenta el gasto público, hay que dedicar 36 pesos al pago de interés. Entonces, eso significa... ¿Es la dimensión de la deuda o la negociación de la deuda No. lo que ha generado ese impacto? No, es básicamente la tasa de interés promedio que está pagando. Que está pagando porque una parte es en deuda doméstica, como el 30, el 40%, ha ido creciendo y esa tasa de interés está en el orden del 16, 15%. Un poquito más, un poquito más. El porcentaje, sí. Yo creo que es más de alrededor de 40, un poquito más quizás. No me acuerdo exactamente la cifra. Pero para que la ponderada te dé alrededor entre 8 y 9, eso significa que tú estás pagando muchos intereses. Entonces, nosotros vamos en una dirección que inevitablemente va hacia un choque, claro, hacia una crisis de ajuste, que fue lo que le dijo el fondo ahora, ¿no? O sea, va a llegar un momento, aquí ha habido un relajamiento internacional en cuanto a la colocación de los bonos. ¿Por qué ha habido un relajamiento internacional en cuanto a la colocación de los bonos? Bueno, porque los estados, los acreedores, los fondos, que son los que compran esos bonos, aprendieron que los bonos se pagan. La deuda soberana se paga. Claro. Se paga o se paga. O se paga. O se pierde la soberanía. No, o sencillamente te tienes que salir del mundo. Claro. Y nadie se puede salir del mundo. Eso es la soberanía. Bueno, por ejemplo, Grecia es un buen ejemplo. Claro. En Grecia, Tsipras hizo un plebiscito, lo ganó ampliamente y a la semana estaba negociando. Claro. En el caso de España, ¿no? En donde no pudo salirse de las patas del caballo. De las patas del caballo, que en este caso era los tres principales organismos, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y no me acuerdo qué otra institución en Europa. Entonces, lo que tú tienes es una situación en donde si tú no corriges ahora, el mercado te va a corregir. A la buena o a la mala. Te va a ajustar el mercado. El mercado te va a ajustar. Y ahí vamos a tener una gran lucha con nuestros acreedores, con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos internacionales, que te va a aplicar una receta que la viene aplicando desde la década de los 70. De manera implacable. Exactamente. Y la receta, ya la conocemos. Exactamente. La vivimos en los 80. Exacto, es correcto. Bueno,
la vivieron los que han tenido. Lo que pasa es que la gran mayoría de los jóvenes de ahora no vivieron esa crisis. No. No como nosotros nos tocó vivir. Claro, claro. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la lógica de esa crisis? Bueno, que tú tienes que reducir el nivel de actividad económica hasta un punto donde tú generes un equilibrio en la balanza comercial. Ese punto existe, sí. Existe a nivel teórico y práctico. Tiene un costo, pero existe. Claro. ¿Y el costo qué es? Bueno, que la gente se muera, que la gente no tenga acceso a educación, que la gente no tenga acceso a salud, que el país se paralice. Entonces, aquel dicho, no sé si seguramente lo he escuchado muchas veces, que te dice, hay que ajustarse los cinturones. Y cuando te dicen que hay que ajustarse los cinturones, lo que te están diciendo, hay que reducir el nivel de actividad económica, como está ocurriendo en Puerto Rico, como está ocurriendo en Grecia, como ha ocurrido en España y en muchos otros países, y como ocurrió en este país en la década de los 80, ¿no? Tú vas a tener que reducir el nivel de actividad económica, eso implica desempleo, eso implica un deterioro de la calidad de vida. Para que tengas una idea, en el año 86, 85, sobre todo en el año 85, 84, que fueron los momentos más duros de la crisis de ajuste, el desempleo llegó a subir por encima del 20% en la República Dominicana. En España... Pero aún así el valor de la moneda era proporcionalmente excelente frente al cuadro de hoy. Bueno, lo que pasa es que en ese momento, entre 1985, el 25 de enero, si mal no me equivoco, fue cuando se dio la unificación cambiaria, porque había el mercado paralelo, correcto, y el mercado oficial. Y la unificación, y había un deslizamiento del tipo de cambio permanente. En los últimos años del presidente Salvador Blanco. No, Guzmán. Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán, la política económica había conducido a una situación de un gran desequilibrio externo. Hay que notar, y ahí me meto un poco, nos saca del mundo internacional, pero sí, caemos en lo local. En lo local, pero debo decirte que en el caso del gobierno del presidente Guzmán fue la primera vez que hubo un intento de mejorar la política social del país. Claro. ¿No? Y eso obligó a aumentar el gasto. Al gasto público. Claro. Él asumía que iba a haber un ajuste fiscal y que se iba a introducir el IVA. El famoso modelo de demanda inducida, ¿no? Exactamente. Y que el modelo se iba a cerrar con el impuesto al valor agregado, que nunca pudo someterse y que después dio origen a lo que se llamaba el ITEVIS. Claro. Que lo aprobó el gobierno de Jorge Blanco en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y le pusieron ITEVIS porque el presidente Jorge Blanco se había opuesto a la palabra IVA. IVA. Entonces le inventaron ese nombre. Para políticamente justificarlo. Exactamente. Pero Miguel, volviendo a Puerto Rico, toco el tema porque tenemos allá una comunidad de 100.000 dominicanos que manda remesas a la República Dominicana. Tenemos allá un sector del pueblo de Puerto Rico que visita República Dominicana en términos turísticos y es parte de la cartera turística que recibimos. Tenemos un intercambio comercial con Puerto Rico en la manera en que esa nación que tiene un Producto Interno Bruto de 75.000 millones de dólares y una deuda de 80.000 millones de dólares, con la reducción del tamaño de su economía, con el colapso de su capacidad de consumo, asimismo quedan afectados los beneficios colaterales que la República Dominicana recibe como remesa, como turistas y como la capacidad de exportación nuestra, daba la limitante de compra que de aquí al 2020 o 26 se vislumbran sobre Puerto Rico. Entonces, de una forma, de otra forma, las economías están interconectadas. Pero vamos a sufrir nosotros. Es muy marginal. Sí, yo sé que es marginal, pero vamos a sufrir, porque la manera en que dejamos de recibir... No, estamos sufriendo. 100 millones de dólares de remesa. Sí, pero... En la manera en que dejamos de recibir 100 millones de dólares de turistas. En la manera en que dejamos de tener... o sea, que los puertorriqueños no nos pueden comprar 80 millones de dólares.
la economía dominicana está perdiendo 250 o 300 millones de dólares. Sí, estamos perdiendo. Por ese paquete. O sea, hemos venido perdiendo. Exactamente. Hemos venido perdiendo. De manera no, gradual. No es que vamos a perder. No, yo sé que hemos venido perdiendo desde que se inició la crisis. Exactamente, esta crisis tiene 6, 7 años. Pero sabemos que la parte dura de la crisis aún no ha llegado. Bueno, la parte más fuerte, las medidas más draconianas no se han aplicado, como la reducción de las pensiones que están previstas. Bueno, sí, pero te repito, o sea, todavía, esta es una economía de casi 70 mil millones de dólares. Correcto. ¿No? Entonces, es marginal el efecto que tiene Puerto Rico. Claro que nos afecta, pero también es una oportunidad, porque yo hice un estudio una vez, renglón por renglón, de los productos industriales y de los productos que exporta la República Dominicana y el tamaño del mercado en Puerto Rico. Y resulta que casi todos los renglones de exportación, la República Dominicana ocupa el 2 o el 3% de lo que importa a Puerto Rico, no viene de la República Dominicana. Eso te habla un margen, porque Puerto Rico necesita importarlo todo. Claro, porque tampoco tenemos un proyecto de exportación hacia las islas del Caribe, Miguel, tú lo sabes. No tenemos, vivimos de espalda a la región, ¿no? Y ese es uno de los ejes del fracaso del aparato exportador dominicano. A nosotros no nos interesa ese mercado. Por lo visto, con tanta capacidad de compra. Y hablemos de los países del Caribe Oriental. Si tú sumas los PIB de las islas del Caribe Oriental, están por encima de los 350 mil millones de dólares. Mira, eso es Producto Interno Bruto de esas pequeñas islas, incluyendo Trinidad y Tobago, incluyendo la realidad, Trinidad es la que más tiene capacidad. Claro, Trinidad. Es la más rica. La más rica de todas. Sí. Pero te voy a decir algo. Yo, que he trabajado muchos años, trabajé toda la década del 80 y gran parte de la década del 90. Bueno, toda la década del 90, mejor dicho, no gran parte. Porque en realidad yo viví 6 años en Trinidad y Tobago y regresé en el 2001. Yo te voy a decir algo. Yo creo que después de haber estudiado mucho y haber escrito inclusive un libro sobre la economía del Caribe, yo te puedo decir que prácticamente simplemente es un accidente geográfico. Ahora mismo estoy escribiendo un trabajo sobre un análisis comparado. Tú dices que los estados en su naturaleza... No, o sea, estamos en el mismo sitio. Claro. Pero no hay vínculos. No hay vínculos. No hay nada. Pero tú sabes de dónde viene eso. Bueno, viene de razones culturales, políticas, idiomáticas. Correcto. No, inclusive hay un problema de una identidad del Caribe oriental. El Caribe Oriental. Exactamente. Claro. Y en el medio estamos nosotros. Bueno, yo siempre pienso en la región del Gran Caribe, ¿no? Claro. Que incluye todo Centroamérica, el famoso G3, que era México, Colombia y Venezuela, y las islas, los 16 países, más los territorios, por ejemplo, el caso de Francia, que técnicamente hablando, Francia es un país caribeño, porque tiene Guyana. Guadalupe, Martinica y Guyana Francesa son parte integral del territorio, claro. del país de Francia. Sí. Entonces Francia dice, no, yo soy caribeño también, ¿no? Entonces, bueno, es muy diferente al caso de Holanda y al caso de Inglaterra. En el caso de Holanda e Inglaterra... Ahí es la mancomunidad lo que... Bueno, en el caso de Holanda, inicialmente era un grupo de países que forman el reino de los Países Bajos. Correcto. O sea, inicialmente eran las Antillas neerlandesas en el Caribe, que era Aruba, Curazao, Bonaire, Saba y San Eustaquio. Países de ABC. Sí, y Surinam. Surinam se independiza en los años 70, 75, 76, por ahí, y queda entonces las Antillas neerlandesas, y luego Aruba se separa de las Antillas neerlandesas, pero queda como miembro del reino. Claro. Surinam no queda como miembro del reino, queda como un país independiente, y queda entonces después, se vuelven a dividir, hace como 4 o 5 años, se han subdividido aún más las Antillas neerlandesas, y hay ya países que forman parte directamente del reino. No, es una figura muy extraña. Sí. Existe el gabinete del reino en Holanda, aunque no es un gabinete que se reúne... pero como figura existe, como figura jurídica existe. Exactamente. Ya lo sé. Y el caso de los ingleses, que son turcas y caicos, los territorios ingleses, turcas y caicos,
Gran Caimán, Anguila, Montserrat y British Virgin Island. No, lo que se llama Tortola. Claro. Esas son la zona de los ingleses, que es otro caso constitucional completamente diferente a los territorios franceses y a los territorios holandeses, o de origen, digamos, colonial holandés. ¿Y a qué tú añades, justifica esa distancia económica en términos históricos de la República Dominicana con esas economías que pueden ser para nosotros un espacio propicio para la exportación de productos agrícolas, propicio para la promoción del turismo? El gran problema es que no había vías de comunicación, no había barcos de carga. Yo en la época que me tocó vivir en Trinidad, por ejemplo, para yo ir de Trinidad a Surinam, a Paramaribo, yo me acuerdo que tenía que subir a Miami, ¿no? Y ir a Surinam para ir en el mismo día, porque había otra ruta que era de Puerto España a Georgetown, Guyana, y de Guyana a Surinam. Entonces, pero ese avión era un avión de una línea aérea surinamés que se dañaba todo el tiempo. Entonces había, para llegar, tener la certeza de que podía llegar un mismo día, tenía que subir a Miami y bajar a Surinam. Entonces, no hay comunicación. Pero la voluntad, mira, en los gobiernos de Rafael Leónidas Trujillo, sorprendentemente, yo he revisado las estadísticas y había un mayor intercambio de productos agrícolas, de azúcar, había el transporte increíble de las goletas que partían hasta de Barahona y del sur. Hoy día, aproximadamente como el 10% de la población de Antigua y Barbuda son dominicanos, como 10 o 15% de San Kitts Nevis. De Curazao es enorme. El Curazao es muy grande. Sí. Pero aún así no hay una política de Estado, ni comercial. Y no estaban en nuestro radar. Hubo un momento en la década de los 90, al principio, en la década de 90 y 2000. Yo creo que, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio que se hizo entre el 96 y 2000 ayudaron mucho. El acuerdo de República Dominicana con CARICOM, aunque era muy limitado con relación al que se había hecho con Centroamérica, tuvo la ventaja que tomó varios años hacerlo. Y eso obligó a un flujo permanente de burócratas, de negociadores, que perfilaron un mejor acuerdo. Claro, no solamente el acuerdo, sino que conocieron. Se integraron. Empezaron a conocer las islas, ¿no? Entonces, en esa época muy poca gente conocía las islas. Yo fui 6 años presidente de la Asociación de Economistas del Caribe y teníamos la sede en Kingston, en Jamaica, ¿no? Entonces yo venía desde el año 85, 86, venía constantemente en ese proceso de aprendizaje, de articulación, de conocimiento, de interrelación con los países del Caribe inglés. Y con Centroamérica también, porque en esa época había una cosa que se llamaba CRIES, que era la Coordinadora Regional de Investigación Económica y Social, que trabajaba todo Centroamérica. Y la idea era de crear un espacio común, y de ahí surge el concepto del Gran Caribe. El Gran Caribe surgió, el concepto, porque cuando República Dominicana, se inserta, nosotros no éramos un país CARICOM, ni éramos un país centroamericano. Igual ocurría con Cuba y Haití en ese momento. Y entonces ahí se toma la decisión, ahí proponemos un grupo de académicos intelectuales que hay que crear un espacio nuevo. Y se crea entonces el concepto de Gran Caribe. Y cuando me tocó estar en la Asociación de Estados del Caribe a partir del año 96, empujamos mucho en esa dirección. En esa dirección que se habla del Gran Caribe. Bueno, ahí se crea ese concepto como un concepto geopolítico que tuvo posibilidades reales de constituirse, pero resultó que la Asociación de Estados del Caribe empezó a operar en 96 y en el año 95, en diciembre o el año 94, lanzaron el proyecto del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Para seguir con ese y otros temas, vamos a hacer una pausa, Miguel.
Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti. Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Ayuntamiento Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. A nuestra llegada el pasado 17 de agosto, encontramos un municipio lleno de basura. De esa fecha hacia acá hemos retirado todos los desechos sólidos que hemos encontrado en la comunidad. Pero hay un gran problema. Recogemos en la mañana y en la tarde parece que hace 2 meses que no se recoge la basura. En el día de hoy, los más de 2.000 empleados iremos a la calle a entregar un volante donde le estamos solicitando a los municipios de Santo Domingo que por favor que tengan la basura por 2 días, porque el camión va a pasar por su sector cada 2 días. Ayuntamiento Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. Estamos de nuevo en su programa Política Exterior, hoy con nuestro invitado especial, Miguel Seara Hatton, economista, experto en desarrollo humano. Miguel, el mundo transita un estadio de incertidumbre. Todo lo previsto por los estudios sociales, por las encuestas, tiene resultados contradictorios, desde el Brexit hasta la paz de Colombia y pasando por la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Los sondeos daban resultados diferentes, pero el efecto fundamental es ¿qué será? ¿Cuál será la política de Donald Trump en términos económicos
hacia América Latina. Hay un espacio de sospecha. Está muy definida su política migratoria, está muy clara cuál es su radio de acción hacia sus vecinos, hacia los acuerdos comerciales. Y algunos ilusos piensan que va a haber un descantamiento de los procesos de globalización. Yo pienso que eso es un proceso irreversible, no tiene manera de cómo zafarse. Pero, ¿cuál es tu lectura sobre este nuevo gabinete? No este presidente. Estados Unidos no es un país de una figura presidencial, es un país de un aparato, de un Estado que funciona como tal. ¿Cuál es tu lectura de este nuevo gobierno, cuyos funcionarios aún no han sido terminados de designar, de aprobar por el Senado y por la Cámara de Representantes? Pero ¿cuál es tu lectura? ¿Qué no puede suceder en términos económicos? ¿Para qué debemos estar preparados y para qué no? Yo creo que todavía hay, como dirían los médicos, un pronóstico reservado en términos económicos. Porque si bien a corto plazo el Dow Jones, que es el indicador de corto plazo y que refleja expectativas en el largo plazo, tiene 20.800 puntos, que es una cosa altísima. Yo me acuerdo cuando subió de 15.000 o cuando subió de 10.000. Ahora está en 20.800 puntos el Dow Jones, que es un nivel altísimo, histórico, ¿no? Por las expectativas que crea Trump, en el sentido de que va a quitar los impuestos, que va a aumentar el gasto público, ¿no? Y que va a proteger los empleados en los Estados Unidos. Entonces, la primera impresión... O sea, que el proteccionismo virtual que él anuncia crea esa situación parcialmente en el Dow Jones. No, lo que pasa es que yo creo que hay una mezcla de ignorancia, porque la receta, lo que él anuncia, sí, es una receta del libro de texto para una crisis. O sea, si tú aumentas el gasto y reduces los impuestos, estás creando un déficit. Totalmente. Y te estás endeudando. Claro. Entonces, eso es un ABC de la economía. Una receta para el caos. Para la crisis. Porque además Estados Unidos tiene una deuda que supera el 100% de su Producto Interno Bruto. Entonces, claro, la tasa de negociación de esa deuda es muy baja. No es muy baja. Creo que no llega a 2%. No llega a 2%. Es 1.9, 1.8. 1.8, si no se me acuerdo. Algo así, sí. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Cuando él empiece a actuar, porque hasta ahora él ha actuado sí en la parte migratoria, yo creo que ahí el mensaje está muy claro. Es el eje de su política exterior, digamos. Por ahora. Sí. Y hay que ver lo que va a pasar con México. Pero él anuncia, por ejemplo, que entre las muchas cosas que ha anunciado, porque además otro de los problemas es que es muy inestable. Entonces uno no sabe realmente qué es. El discurso es muy difuso. Es difuso, correcto. Esa es la verdad. ¿No? En el caso de Suecia hace unos días, que iba a haber un acontecimiento, que no, que sí, que aquello, bueno, no importa. Y que al final fue porque vio Fox, una noticia de Fox, y de ahí interpretó y dijo, bueno, todo eso es como parte de una locura que crea inestabilidad. Entonces, la economía necesita estabilidad. Confianza. Confianza. Y lo más cobarde en el mundo que hay, lo más cobarde del mundo es el dinero. Los inversionistas. Huyen. Entonces, por ahora, que no se ha visto la consecuencia, que no se ha visto lo que él va a hacer claramente en materia económica, sino solamente se ha dicho y no se percibe todavía las consecuencias de lo que él va a hacer, hay esa expectativa positiva que se refleja en el aumento del Dow Jones. Sin embargo, si él, por ejemplo, dice, le pone el arancel del 30% a China, que había anunciado, si le pone un arancel de 20% a los productos mexicanos, que había anunciado, ¿qué pasaría? Bueno, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio se rompería en 1000 pedazos. Automáticamente. ¿No? Entonces, la Organización Mundial de Comercio, que se supone que es el ente que ordena el comercio mundial como parte del proceso globalizador, creando reglas para todos los países más o menos iguales, ¿no? Que es la garantía de que se cree un mercado universal, un mercado mundial integrado, ¿no? Pues desaparecería. Entonces, ¿qué pasaría otra vez con el mundo? Volveríamos a una situación previa a lo que teníamos en el 47,
porque a partir del 47 fue la Bretton Woods y después fue el GATT. El GATT es una institución del 47, Claro. que fue previo a la Organización Mundial de Comercio, que es del 95, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Esas son cosas que uno no sabe todavía hasta dónde digamos, los hechos van a responder al discurso. ¿Tú quieres decirme entonces que en este estadio de incertidumbre el comercio global está en riesgo? El proteccionismo puede ser la receta aplicada por este caballero para recuperar la potencia económica de Estados Unidos. Pero que no es racional desde el punto de vista... Sabemos que no es racional. Desde el punto de vista de la economía norteamericana, porque eso significaría aumentar los costos. Totalmente. Al consumidor americano. Entonces, cuando la gente perciba... Es un discurso políticamente y emocionalmente correcto desde el punto de vista nacionalista, desde el punto de vista del ego. Bueno, pero lo que en pasa términos de es que resultados, en 6 meses también tú vas a tener empleo. serán inflacionarios, ¿verdad que sí? Claro, no, y no solamente inflacionarios, sino tú vas a tener una paralización. Total de la economía. Porque te desconectaste del mundo. No, y no solamente desconectarte. O sea, si tú un producto, tú lo comprabas a 10 pesos y ahora lo vas a tener que comprar a 12 o a 13 o a 15, ¿no? Porque te cuesta más producirlo en los Estados Unidos, ¿no? A menos que aumente la productividad y la tecnología. No, o te cuesta más importarlo, porque si tú le pones un impuesto, un arancel a los mexicanos, ellos te van a poner uno a ti. Sí, por eso, pero no, el arancel que le pongan a los productos mexicanos lo va a pagar el pueblo americano. Es lo que te digo. Sí, el pueblo americano. El pueblo americano. Y va a haber una cosa recíproca también. Automáticamente. Se va a reducir posiblemente el intercambio, desde algunos aspectos, de manera que... El pronóstico es inestable. Es inestable. O sea, es la inestabilidad. Pero el cuadro económico, es que el gabinete económico del gobierno norteamericano. Mira, no hay un economista. Los nombres no hay, que tú lees, porque no se observa un economista de renombre. No hay. No se observa un cuadro de calidad. No. Ni en la parte tributaria. No se observa un... Nada. No. No se ve un talento, no se ve una luz. No, hay empresarios, hombres de negocio, pero no tienen conocimiento de cómo funciona la macroeconomía, o sea, no se ve macroeconomía. De un estado global. De un estado global, sí. Eso pienso yo. Parecería como si él estuviera... O sea, una empresa, por grande que sea, no es lo mismo que un estado. Jamás en la vida. Tiene intereses. Tiene una lógica diferente. El estado es un objeto, un sujeto diferente. Es como comparar la zoología de un pescado con la zoología de un elefante. Ese fue el error de Kennedy con McNamara, cuando lo sacó de la gran empresa automotriz. Y lo metió después pasó el Banco Mundial, ¿no? Y lo metió en defensa. En defensa. Por donde quiera que pasó, lo que pasó fue... De todos modos, yo te pregunto, porque la República Dominicana tiene una interrelación económica con los Estados Unidos de proporciones muy elevadas. Tenemos un intercambio comercial de unos 11, 12 mil millones de dólares, ¿no? No más. Tenemos... Más. O sea, los Estados Unidos para nosotros, los Estados Unidos obviamente es el referente. Pero nosotros somos, dentro del mercado de los Estados Unidos, totalmente marginal. Nosotros no representamos nada. El 0.25, o sea, la cuarta parte del 1% de todas las importaciones que realiza los Estados Unidos. O sea, somos muy marginales. Extremadamente marginales. Ahora, nosotros podemos ser arrastrados por la situación, porque mira... ¿En qué sentido? República Dominicana tiene los últimos, desde que empezó el DERECAFTA, hemos acumulado un déficit comercial de 25 mil millones de dólares. Somos el único país que ha acumulado ese déficit tan grande. Los demás países, sobre todo los centroamericanos, ¿no? O sea, los otros miembros del DERECAFTA, tienen superávit. Entonces, en la lógica de Trump, nosotros seríamos el caso ideal para proseguir con un acuerdo comercial. Porque su visión es romperlo con quien es deficitario. Exactamente. Como es el caso de México, que lo superan 70 mil millones. Es correcto, pero no en el caso de Centroamérica, que es superavitaria. Entonces, tú tienes que, en el caso del DERECAFTA, hay 5 países que son superavitarios y hay un país que es deficitario. Probablemente
nosotros seamos arrastrados por ese grupo. En esa dirección. Claro, porque un acuerdo tendría que ser de todos los miembros, Claro. ¿no? Entonces los 5 países centroamericanos más República Dominicana, tenemos que llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces es una situación, es un poco confusa. De incertidumbre. De incertidumbre. Primero ahí en este caso porque somos marginales, no es China, no es México, Claro, no es claro. Canadá, no es la Unión No Europea. significamos un peso trascendental Claro. para su movimiento económico. Hacemos una pausa nuevamente, Miguel, y volvemos analizando temas de palpitante actualidad en términos globales y en aspectos económicos. El coro Indubán te viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Café Santo Domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres y a los familiares. Soy el sobrecito de cada mañana. Vida Dios bendito, paz a nuestra patria. Dice café tinto a los mayorcitos. Amen a sus hijos, denles cariñito. Indubán Urban quiere para usted mucho amor y paz en la Navidad. Café dominicano, café la cafetera, desean lo mejor a la familia entera. El coro Indubán te desea felicidad. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Felicidad, el coro Indubán te desea felicidad. El coro Indubán. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias nuevamente por su programa Política Exterior. Hoy como invitado Miguel Serrato. Miguel, ¿cuál es la realidad de la República Dominicana en términos económicos en estos momentos? La receta del Fondo Monetario Internacional, las observaciones de los técnicos del Fondo Mundial, otras observaciones marginales hechas por técnicos de la CEPAL.
No sé qué puede el presidente Medina proponer con este nivel de deuda interna y con este nivel de compromiso externo de proporciones casi ya incontenibles, con este aumento del gasto de forma irrefrenable. Pero no solamente, tú tienes problemas de empleo. Esta es una economía de grandes paradojas. El presidente habla de que creó 480.000 empleos, pero la tasa de desempleo no cayó. No, peor todavía, que los empleos que se crearon son empleos cebolla, como dicen en las policías nacionales, empleo de bajo salario, de mala calidad, ridículo, de mala calidad. Pero no ha bajado la tasa de desempleo. O sea, los empleos que ha creado el gobierno, solamente que se han creado en la economía, no el gobierno, que se han creado en la economía, compensa nada más la gente que entró al mercado de trabajo. Por eso la tasa de desempleo no cae. Eso es un absurdo. Lo que está ocurriendo aquí es una paradoja. Y sobre esa base, sin haber reducido la tasa de desempleo, el gobierno dice que hay 1 millón de personas que salieron de la pobreza. Eso es otra paradoja. Eso estamos rehaciendo la ciencia económica. Pero el estudio de desarrollo humano dice que aumentó en 1 millón de pobres. Pero eso fue en la década, cuando la crisis. Cuando la crisis. Pero ahora, él dice que en los últimos, desde el 2013 en adelante, que sacó 1 millón de personas, 1 millón de personas salieron de la pobreza. Pero no cayó la tasa de desempleo. O sea, ¿cuál es la magia que tú puedes reducir 1 millón de personas del desempleo y la tasa de desempleo no baja? Ellos dicen, ¿quién certifica eso? No, son los datos de... La Dirección de Estadística. Sí, no, el Banco Central. Son los datos que levanta el Banco Central. Ahora, ellos dicen que ese 1 millón de personas mejoró, ¿no? Porque o mejoró el producto, el ingreso, o mejoró la distribución del ingreso. Pero resulta que la distribución del ingreso prácticamente no ha mejorado y por lo tanto todo se lo asigna al aumento de la mejoría del ingreso. Pero con los mismos datos oficiales, tú dices, pero ¿será posible eso? Entonces tú encuentras que la distancia promedio de una familia de 4 miembros al umbral de pobreza son 7,000 pesos. O sea, entre el ingreso promedio de una familia pobre y el umbral de pobreza hay una brecha de 7,000 pesos. Entonces, a menos que tú asumas que hay 1 millón de personas que están en la vecindad del umbral y con poco avanza, cosa que en los datos no te lo ratifican, ¿no? Porque la mediana también está más o menos en el mismo nivel que la media, o sea, que hay una distribución, lo que se llama normal, o sea, que se distribuye más o menos parejo, ¿no? Tú tendrías una situación en donde todo el aumento debió haber sido por el ingreso, pero la brecha no se cierra. Ni siquiera con las contribuciones de solidaridad, o sea, comer primero, lo educativo, el bono gas y bono luz. Pero Miguel, yo te pregunto. Perdón, porque eso solamente te da un monto de 1.700 pesos. Entonces, entre 1.700 y la brecha son 7,000. No sirve para cerrar la más mínima de las brechas. Yo te pregunto ahora, ¿y de qué sirve un crecimiento de un 5 o un 6% con un nivel de inequidad social como el que tiene la República Dominicana? Bueno, ¿para qué sirve ese crecimiento? En 3 o 4 sectores de la economía se crece, pero la pobreza no cede. Entonces, yo pienso que se actúa con irresponsabilidad, como decía el presidente Ricardo Lagos en su última conferencia magistral. Crecimiento con inequidad es abusando de la dignidad de la gente. Sí, esa es una de las paradojas. Esa es una de las paradojas del modelo dominicano. 20, 25, 30 años creciendo y la pobreza no 20. Desde el año, yo hice un cálculo recientemente. Desde el año 1950 al año 2016, la tasa de crecimiento promedio de la economía dominicana es un 5, un 5.04. Y eso es una tasa de crecimiento del libro de texto. Y llegó un momento que creció a un 12%. A un 12% en la década, en los 70. En los 70. En los 70, en la época de oro del azúcar, ¿no? Bueno, no solamente del azúcar, sino de la sustitución de importación. Exactamente. Entonces, yo te pregunto,
¿Cuál es el porvenir que le espera a la República Dominicana 2017, 2018, 2019, 2020 si no hay un cambio de rumbo en, en el modelo? ¿A cuánto tú prevés que llegará el nivel de endeudamiento de República Dominicana? Y quiero que me definas algo. Una cosa yo sé que es la deuda externa y otra cosa yo sé que es la deuda pública. Perfectamente. Finalmente, el país está endeudado en dos escenarios, ¿verdad que sí? En el interno y en el externo. ¿Cuál tú estimas que es más peligroso en este momento de los dos? No, el externo. Porque hay que buscar dólares y tú tienes una presión devaluatoria. ¿Y qué impacto lleva el nivel de endeudamiento interno acelerado con la banca privada? Bueno, que tiene que buscar más dinero para pagar intereses. O sea, es más fácil de pagar, pero el costo es más alto, porque la deuda en peso, si tú devalúas o hay inflación, se comió la deuda en peso. Totalmente. ¿No? Ahora tienes que pagar los intereses. Entonces tú estás pagando más intereses por esa deuda. ¿A cuánto asciende en este momento la deuda interna de la República Dominicana? Es que aproximadamente la deuda total es como 35 mil millones. ¿Está la externa y la interna o solamente? La deuda consolidada. La deuda consolidada. Consolidada. Entonces la externa vendría a ser como 24 mil millones de dólares más o menos. Más o menos. Considerando no, menos. Porque tú tienes 10 mil millones del Banco Central de dólares, de deuda, digamos, en dólares, pero la mitad, casi la mayoría es en pesos. Tú me estás hablando del déficit cuasi fiscal acumulado. El déficit cuasi, la deuda del Banco Central, porque el déficit cuasi fiscal son los intereses. Correcto. Que lo paga el gobierno. Correcto. O sea, es como decirte, sí. Fausto, yo voy a coger unos cuartos prestados, págame tú los intereses. Correcto. ¿No? Entonces, es los intereses que paga el Banco Central, es lo que se llama, los intereses de la deuda que genera el Banco Central, pero que paga el gobierno central, es lo que se llama el déficit cuasi fiscal. Yo pensaba que lo pagaba el mismo Banco Central con los bonos que iba acumulando, o sea, con el capital que iba recibiendo nuevamente. No. Porque ¿de dónde saca el gobierno dominicano para pagar esos intereses? Eso llega... De la calidad de vida de la gente. Pero eso llega casi a 25 mil millones de pesos. Eso llega a 25 mil millones de pesos. Eso llega a 25 mil millones de pesos. Eso es una locura. Esa es una locura. Entonces, yo te pregunto, ¿a cuánto piensas tú que llegará la deuda externa de la República Dominicana al ritmo que la lleva el gobierno? Él se está endeudando de aquí al 2020, al ritmo de 3 mil millones de dólares al año. Él se está endeudando a un ritmo de 203 millones de dólares mensuales. Multiplicado. O sea, a un ritmo de 6 mil millones de dólares al año. Tú estás hablando que entonces... Eso es el ritmo de él. No, el ritmo neto. No, eso incluye deuda pública. Eso incluye deuda pública, entonces. No, sí, la deuda total. La deuda no total. Son 6 mil, son 2.500 millones de dólares anuales. ¿No? Entonces, neta, al día de hoy, porque esa cantidad va subiendo. ¿Tú quieres decir que en estos 4 años lo mínimo que el gobierno va a coger son 10 mil millones? Lo que quiere decir que la presión de la deuda sobre el PIB ya superará el 50%. No, claro, porque ya está en 48. Ya superará el 50%. Digo superará el 50%, 59, 60. Exactamente. Hace insostenible el modelo económico de la República Dominicana y a quien le toque heredar esa bomba de explosión. Así es. Bueno, gracias Miguel, un gusto estar contigo. Irremediablemente hay que hacer un segundo programa para analizar otros temas de economía global. Se quedaron muchos aspectos. China, Alemania, las locomotoras de la economía mundial. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Hacia dónde conduce Trump a la humanidad? Es un tema de palpitante actualidad, de constante preocupación. La mala relación de Europa con el gobierno norteamericano, la difícil relación política y económica, los conflictos armados, la nueva política armamentista del gobierno de Trump, hacia donde apunta la dirección de su economía y otros ejes más. Señoras y señores, hasta el próximo domingo, cuando analizaremos temas de palpitante actualidad en su programa Política Exterior en TV. Hoy tuvimos el grato placer de contar con la presencia del economista Miguel Seara Hatton. Muchas gracias.